¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos grabando este video donde vamos a platicar sobre prácticas monopólicas absolutas. Estamos en la Escuela Libre de Derecho y vamos a hacer un pequeño resumen de qué son las prácticas monopólicas absolutas. Y lo primero que hay que decir es que las prácticas monopólicas absolutas son pues el pecado mortal de la competencia económica. Son aquellos acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir el abasto, segmentar los mercados o ponerse de acuerdo en licitaciones, o inclusive intercambiar información con ese mismo objeto y efecto, y que producen un grave daño a los consumidores. ¿Por qué son tan graves las prácticas monopólicas absolutas? Porque podemos tener un mercado donde exista competencia, piensen ustedes en 5 o 6 competidores, pero que un día se van al club de golf, se ponen de acuerdo en fijar los precios, y de un día para otro tenemos un mercado que se empieza a comportar como si fuera un monopolio, un mercado donde se puede restringir la oferta y suben los precios. Vamos a ver en específico qué dice el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, y nos dice que son ilícitas las prácticas monopólicas absolutas consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes. Ya mencionamos nosotros el fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios, el establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino solo una cantidad restringida o limitada de bienes o servicios, dividir, distribuir o asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios mediante clientela, proveedores, tiempos, espacios determinados, o establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, e intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones. Las prácticas monopólicas absolutas, por supuesto, son nulas de pleno derecho y generan responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa muy grande. Las sanciones que se pueden imponer por estas prácticas pueden ser hasta del 10% de los ingresos de las personas que participen en ellas, y además los que participen en nombre o representación de una empresa también pueden ser sancionados con sanciones que pueden ir más o menos hasta los 18 millones de pesos. También en muchos de los casos que ha analizado la Comisión Federal de Competencia, se ha sancionado también a los coadyuvantes. ¿Quiénes son los coadyuvantes? Pues son aquellos que propician o coadyuvan para que se lleven a cabo estas prácticas, que comúnmente, tradicionalmente han sido las cámaras de comercio, aquellas sancionadas, por ejemplo la Canacar o la Cámara del Azúcar. En estos casos se les sancionó por coadyuvancia, igual que a los directivos de estas cámaras. Entonces, bueno, estas prácticas, hemos mencionado, son muy graves por el efecto negativo que tienen, pero requieren dos elementos importantes. Uno, que los que participen en ellas sean competidores. Y para esto la Comisión Federal de Competencia o el IFT tienen que acreditar que efectivamente están en un mismo mercado y que producen los mismos bienes y servicios y están compitiendo. Y el segundo punto es que tienen que identificar la existencia de un acuerdo. En Estados Unidos se ha usado esta figura del meeting of minds, o el encuentro de las mentes, en el que pues, efectivamente hay una oferta de comportarse de cierta manera y una aceptación de la oferta. En México podemos usar este símil de naturaleza civil, donde alguien oferta el ponerse de acuerdo y la otra persona lo acepta, ¿no? El acreditar la existencia del acuerdo es muy difícil para la Comisión Federal de Competencia o para el IFT, y para esto pues recurre a diversos instrumentos. Uno muy importante es el programa de inmunidad, que es uno de los programas o instrumentos más importantes que tienen las autoridades de competencia en el mundo, y que consiste básicamente en que el que esté participando en una actividad colusoria, en una práctica monopólica absoluta, puede ir con la autoridad y solicitar una reducción de la sanción que se le va a imponer a cambio de cooperación plena y continua, tanto en la etapa de investigación como en el procedimiento seguido en forma de juicio. Entonces, este programa ha sido muy útil. Yo diría que el instrumento más relevante en la política de competencia en los últimos años. Ha sido muy exitoso. La Comisión Federal de Competencia debe tener más de 60 casos iniciados por este programa.
Otro mecanismo para obtener información de estos acuerdos y acreditarlos son las pruebas indirectas, porque por supuesto los que se están poniendo de acuerdo para fijar un precio o segmentar el mercado o reducir el abasto o se ponen de acuerdo en las licitaciones, pues lo hacen escondidas. Entonces, ¿dónde lo pueden hacer? Pues en la Cámara de Comercio, ya lo hemos dicho, o se reúnen en algún lugar para ponerse de acuerdo, pero estas reuniones normalmente son secretas. Entonces, a través de los tribunales y de la propia práctica administrativa, se ha desarrollado la prueba indiciaria como una prueba muy importante para poder demostrar la existencia de carteles. Y esta prueba, pues precisamente está formada por indicios que, concatenados unos con otros, nos llevan a demostrar con hechos probados, hechos probados que son estos indicios, nos llevan a demostrar que la consecuencia única y lógica posible es la existencia de un acuerdo para fijar precios, reducir el abasto, segmentar los mercados o ponerse de acuerdo en licitaciones. Uno de los casos más relevantes que platicamos aquí en clases y que vamos a ver con mayor detalle es el caso de los laboratorios que se ponían de acuerdo para fijar el precio de la insulina y de los sueros inyectables en las licitaciones que hacía el IMSS. Durante muchos años hubo este acuerdo y la comisión lo investigó y pudo demostrar a través de una prueba económica y de diferentes pruebas indiciarias la existencia de este acuerdo. Este asunto, como ya aplicamos aquí en clase, pero que es muy importante recalcarlo, llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia señaló que esta prueba indiciaria era aceptable, pero que tenía que estar efectivamente bien concatenados todos estos indicios, adminiculados, decimos los abogados, de tal manera que la única conclusión lógica era la existencia del acuerdo. En el caso de las licitaciones, pues se tomaron en cuenta indicios tales como llamadas telefónicas antes de las licitaciones, un precio muy parecido para ganar o para perder, el que se llevaban a cabo conductas contrarias al beneficio de las personas, es decir, pudiendo yo ganar una licitación, presentaba yo una postura más alta y perdía y dejaba que mi compañero ganara, y pues esas cuestiones inexplicables fueron indicios que primero la comisión dijo son suficientes para considerar la existencia de un acuerdo y después la Corte lo halló. Una parte importante de las prácticas monopólicas absolutas es que estas también son un delito federal. En el artículo 254 bis del Código Penal Federal se establece prácticamente la misma redacción del tipo administrativo como tipo penal, y la sanción que se contempla es de 5 a 10 años de prisión más una multa. Es importante señalar que el 254 bis señala que, o establece que solamente se podrá iniciar la acción penal siempre que haya una querella por parte de la Comisión Federal de Competencia o del IFT, y que además tanto la COFESE como el IFT podrán solicitar que se sobresea, que ya no se continúe con la acción penal si se han pagado las multas correspondientes. No obstante, este tema es muy relevante porque pues de las conductas, de los ilícitos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica, pues no todos son un delito. Este sí es un delito, las prácticas monopólicas absolutas, lo cual señala la gravedad que tienen estas para el legislador y por lo mismo el riesgo tan grande que tienen las empresas de caer en estas. En otro video abundaremos sobre el programa de inmunidad. Por lo pronto, muchas gracias por su atención.